noches a todos y todas. Es un gran desafío para mí cerrar este bloque inicial, como ustedes imaginarán, después de las 3 exposiciones que hemos escuchado. Yo tendría más bien la tentación de abrir un debate, digamos, sobre lo que se ha escuchado hasta aquí. Y será sin duda más rico que lo que yo les pueda aportar. Pero debo justificar el por qué me trajeron hasta acá, entonces voy a intentar de todas formas decir algo. Y espero que muchas de las cosas que se han dicho aquí puedan ser retomadas, estoy seguro que serán retomadas en las comisiones de este congreso. Este congreso está centrado en derechos humanos. Es bien interesante todo el programa, y agradezco por supuesto al decano, a Francisco por la invitación, a Cecilia por la organización, a todo el equipo que ha trabajado y por supuesto les deseo el mejor éxito en la gestión, que ya se nota que es exitosa. Pero las consignas que me mandaban para armar una exposición tenían que ver con hablar de universidad y derechos humanos en términos generales. Esa fue la consigna que yo recibí en inicio para este panel. Y miraba que el 85% de este congreso está centrado en cosas de derechos humanos. Y hago un análisis más bien conservador. Hay muchísimos temas de derechos humanos en todas las comisiones y no solamente en la que se llama derechos humanos. Y las 3 exposiciones que se dieron en esta mesa principal han tenido componentes fuertes de derechos humanos. Y el cierre a cargo de Mario Juliano igualmente, ¿no? Es decir, los derechos humanos han llegado para quedarse, felizmente, y ahí están, interpelándonos a todos y a todas. Me quiero sumar, por supuesto, al homenaje al profesor Cañón, a quien conocí también, y felicitar a la universidad. Muchas veces las instituciones son una máquina de picar carne y no se dan cuenta de la importancia que tiene quienes pasan por allí. Es muy justo que se haga este homenaje al profesor Cañón y me sumo muy modestamente al mismo. Educación y derechos humanos. Han formado muchísima parte de mi vida, muchísima. Son 2 caminos que en un momento se encontraron en una encrucijada y a partir de ahí los seguí en conjunto. ¿Sí? ¿Mucho ruido? Sí. Es decir, formaron parte de 2 amores fundacionales en mi vida. Y ahí voy con cosas de educación y con cosas de derechos humanos. Traigo 7 ítems que son breves, ¿no?, para hablar de la nueva reforma universitaria y los derechos humanos como bandera de esa reforma universitaria. Déjenme comenzar por lugares comunes, los presupuestos. La educación es, sin duda, la herramienta más revolucionaria que existe. Y es la herramienta más revolucionaria que existe porque todavía, a pesar de los embates, es como muy válida para provocar movilidad y cambio social. Por eso quienes quieren mantener el status quo atacan siempre a la educación. La quieren destrozar. La quieren reducir, la quieren hacer para la menor cantidad de gente posible. Las instituciones educativas y las universidades han sufrido los avatares que atravesó este continente, sin duda. La recuperación de las democracias implicó, por supuesto, un paso adelante, pero ¿de qué democracias estamos hablando? Yo no estoy tan seguro de que vivamos en democracias sustanciales. Creo sí que vivimos democracias formales, que algunas instituciones democráticas funcionan,
Pero para hablar de que estamos efectivamente en sistemas democráticos, quizás nos falte bastante camino. La relación entre democracia, derechos humanos y educación es indisoluble. No es factible una sin los otros dos elementos. Las democracias contemporáneas se asientan efectivamente en el respeto y la garantía de los derechos humanos y las libertades de todos y todas. Entonces, hay que repensar el rol de las universidades dentro de los estados y en relación al resto de la sociedad. Se asume como valiosa en las universidades la formación integral en derechos humanos para contribuir a que el Estado formule y desarrolle políticas públicas integradoras. Eso es cierto. Pero cuando hablamos de educación en derechos humanos, en general, hay una fuerte focalización en el plano inicial, en la escuela primaria. ¿Cuesta hablar de educación en derechos humanos en las universidades o esto está más bien sesgado? Después me voy a referir un poco a eso. Sin embargo, la educación no es solo del nivel inicial. Si miramos los instrumentos internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o el Protocolo de San Salvador, para hablar de un instrumento de Naciones Unidas y uno del sistema interamericano, habla de los propósitos de la educación y hacia dónde debe estar orientada la educación. Y queda muy claro, y no está limitada a la educación inicial. Se habla de toda la educación. Por ende, no solo hay un derecho humano a la educación, sino que hay un derecho humano a la educación en derechos humanos. Y por ende, cuando no se educa en derechos humanos, incluso en las universidades, se están violando derechos humanos. Pero mucho más que eso. Los derechos humanos tienen que ser el eje de toda la política pública. Y hay que repensar el rol fuerte del Estado, que yo comparto que debe existir. Porque las políticas de los 90 generaron una situación de que a la desaparición forzada de personas le siguió el intento de desaparición forzada del Estado. Y cuando el Estado desaparece, el que gana es el más fuerte. El Estado está precisamente para que el más fuerte no abuse, para que los derechos se garanticen entre todos y todas. Por eso, restringir el Estado es la peor noticia para los derechos humanos. La reforma universitaria de hace un siglo, Andrés hablaba de un siglo y medio después, y yo voy a hablar de un siglo antes. La reforma universitaria de hace un siglo tiene una imagen. Esa imagen es la del frontispicio de la Universidad de Córdoba y estudiantes subidos a la terraza izando la bandera argentina. Tomaban estudiantes universitarios en Córdoba la universidad. Una universidad que era, por supuesto, absolutamente contraria a lo que se entiende por la educación democrática. Se reaccionaba al modelo de universidad que venía de España. Y ahí están, como resultado de esa revolución, de esa reforma universitaria, la libertad de cátedra, el cogobierno, el acceso de la sociedad de manera masiva. Está bien, pero no podemos seguir hablando de la universidad refiriéndonos a algo que pasó hace un siglo. Ya está. Se ha avanzado, por supuesto, mucho, ha sido muy importante y esas premisas quedan asentadas como una base importante, pero la reforma universitaria hoy tiene que ser repensada y tiene que ser pensada en otros aspectos. Y esos aspectos tienen que ver con los derechos humanos, fundamentalmente con los derechos humanos.
Porque hay que repensar la universidad desde los fines del Estado. ¿Y cuál es el fin del Estado? Bueno, ahora no están quienes hicieron las teorías del Estado que se estudian en las facultades. Pero si hoy se hiciesen esas teorías del Estado, no hablar de derechos humanos sería sencilla y llanamente una estupidez. El fin del Estado es respetar y garantizar los derechos humanos. Y si el Estado no hace eso, no sirve absolutamente para nada. Esto no es una opción del Estado. El Estado está para eso. Debe hacerlo. Y no solo porque los instrumentos internacionales, en las condiciones de su vigencia, dicen que hay que hacer eso. Deben hacerlo porque la vida de cada quien entre nosotras y nosotros es una, y nadie tiene el derecho a jodernos. Entonces el Estado tiene que garantizar plenamente ese disfrute de los derechos humanos de todos y todas. ¿Y por qué hablo de esto y hablo de universidad? Pues porque resulta que la gente que hace la política pública en América Latina pasó por las universidades. El 80% de la gente que diseña y ejecuta la política pública en América Latina tiene formación universitaria. Entonces, si el Estado viola derechos humanos, la universidad no puede mirar para otro lado. Algo mal estamos haciendo como docentes en la universidad para que la política pública que se ejecuta por personas que egresaron de nuestras instituciones sea negadora o contraria efectivamente a los derechos humanos. Si el fin del Estado es el respeto y la garantía de los derechos humanos, entonces la reforma universitaria tiene que darse en ese sentido y en todas las carreras. ¿Qué conspira en la universidad para que esto no avance? Bueno, la educación en derechos humanos dentro de las universidades es la que menos camino recorrió en relación a otros espacios. Hay un criterio reduccionista y erróneo que limita la educación en derechos humanos a otros niveles educativos. No hay sustento teórico para mantener ese punto de vista y hay problemas propios de la universidad. El aislamiento universitario. Quienes estamos en la universidad vivimos en una burbuja, básicamente. Y decimos, sí, el país es un desastre, pero la universidad no. ¿Seguro? ¿Seguro que no? Bueno, en todo caso, quienes tienen los poderes de decisión en los estados egresan de nuestras universidades. Quien hizo las sentencias que mencionaba Marisa se ha recibido en alguna universidad. Para mencionar un ejemplo, muchas de las personas que dieron argumentos escandalosos en diputados y en el Senado sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo, mintiendo descaradamente sobre lo que los instrumentos internacionales no dicen, han pasado por universidades. Personas, incluso, que han escrito mucho. ¿Qué pasa con nuestra formación para que estas cosas se den de esta manera? Las universidades creen que no tienen nada que ver con el diagnóstico de violación de derechos humanos masivas y sistemáticas que aparecen en los países. Los planes de educación en derechos humanos avanzan quizás un poco más fácilmente en los estados de educación inicial. Más o menos, ya vemos lo que pasa con la ESI, ¿no? Y en ese sentido cómo se contrarresta. Pero en todo caso, con un Ministerio de Educación que vaya decidido, las cosas se pueden hacer. Si eso no se hace es porque no hay voluntad política de hacerlo.
Las universidades son más ladinas en ese sentido. Por el tema de la autonomía universitaria, entendiendo la autonomía como la posibilidad de hacer cualquier cosa. También hay una dispersión del abordaje. La educación en derechos humanos no aparece como política institucional educativa. No aparece. Son muy pocas las universidades que tienen eje en derechos humanos. Esta es una. Pero es extraño que en las universidades esto aparezca como política institucional educativa. Digo que se gestione con perspectiva de derechos humanos. Claro, no se puede evitar que haya derechos humanos en las facultades o en las universidades porque eso es políticamente incorrecto. Entonces, a regañadientes se crean cátedras de derechos humanos, pero son espacios más bien aislados. Son burbujas, efectivamente. El otro tema tiene que ver con la apropiación desde las ciencias sociales. Y la despreocupación desde las ciencias duras. Como si las matemáticas no tuvieran que ver con derechos humanos. Como si las ciencias económicas no tuviesen que ver con derechos humanos. ¿Cuánto incide diseñar presupuestos de manera tal que se violen derechos humanos? Porque el presupuesto no es elástico, decía Miriam, frente a lo que indicaba alguien en la justicia para garantizar el derecho de una señora que tenía un hijo con discapacidad y que no veía satisfechas las mínimas condiciones de existencia digna. El presupuesto no es elástico, las papas fritas, por supuesto que es elástico. No se quiere que sea elástico, porque cuando se quiere, se lanzan decretos de necesidad de urgencia y te zampan una buena parte del presupuesto y lo mandan a otra cosa. ¿Qué no? Si hay algo elástico, es el presupuesto. Lo que también es elástica es la cara de quienes sostienen eso. Muy elástica. Y en realidad, lo que falta efectivamente no son normas, es voluntad política. Derechos humanos consagrados sobran. Otro problema es la mirada sesgada de derechos humanos y pensar de que la educación en derechos humanos es educación en memoria. Y eso no es educación en derechos humanos. Por supuesto, hay que hacer 1, 10, 500 y 1000 actos sobre cuestiones de memoria en relación a las violaciones de derechos humanos ocurridas de manera masiva y sistemática durante la dictadura. No estoy diciendo que eso no deba hacerse. Lo que estoy diciendo es que eso no es educar en derechos humanos. Es educar en memoria, que parece lo mismo, pero que no es igual. Educar en derechos humanos es, por supuesto, otra cosa. Otra cuestión tiene que ver con la falta de estructura articulante. Derechos humanos aparecen eventualmente en una cátedra, eventualmente en algún programa de extensión, pero no hay un abordaje transversal que beneficie, premie, incentive la producción en materia de derechos humanos en todas las áreas universitarias por sobre otro tipo de producciones. También hay una fuerte ausencia de capacitación docente en la materia. Militar en derechos humanos no quiere decir saber de derechos humanos, Para nada. Ejemplos sobran. Y la ausencia de capacitación tiene que ver con la falta de incentivos. Si formarse en derechos humanos a mí no me va a generar una cualificación para acceder a cargos superiores, pues quizás no tenga tanto interés en hacerlo. ¿Cuál es la política institucional educativa en todo caso? Que dice, ok, quienes tengan formación en derechos humanos
recibirán en los concursos un puntaje X. También la falta de sistematización. Se educa en derechos humanos porque hay un o una docente piola que en su asignatura va para adelante. Pero con eso no hacemos nada, o hacemos muy poquito. Si en la Facultad de Derecho se enseña derechos humanos en una asignatura o en un contenido de una asignatura y el resto de la asignatura se siguen enseñando como si los derechos humanos no existiesen, no vamos a ningún lado. Y claro, se puede enseñar el derecho de familia con otra mirada. Durante siglos se enseñó el derecho de familia con otra mirada y más bien todavía se sigue enseñando. Pero bien se dijo acá, el derecho de familia no se puede abordar sin trabajarlo en perspectiva de derechos humanos. Y en realidad ningún otro derecho. Por supuesto también la idea de la universidad genera un comportamiento profesional neutro. Una de las mentiras más grandes, más abyectas, más espantosas que se nos han dicho. Nadie es neutro. Nadie. Nadie. Y generalmente sobre la pretendida neutralidad lo que hay es una alianza con la violación de derechos. No hay conocimiento neutro. El conocimiento no es un fin en sí mismo. Es una herramienta para. Después decimos para qué. ¿Para lo mejor o para lo peor? Pero lo cierto es que esa mirada tecnicista nos ha generado profesionales que son personas descomprometidas, individualistas, tecnócratas, avalorativas, elitistas, egoístas. Los derechos humanos no tienen nada que ver con el ejercicio profesional o se limitan a meras cuestiones éticas. Consecuencia, el ejercicio profesional no se realiza desde criterios de derechos humanos. Y cuando esa profesionalidad se pone en la función pública viola derechos humanos. 2 más 2, 4. Y entonces, con eso, se resigna el valor de la educación superior. Se puede invocar 1000 veces la reforma universitaria, pero lo único que se hace de esta manera es enterrar a la reforma universitaria. El desafío es colocar a la educación en derechos humanos en el centro de la educación universitaria. Y para esto hay algunas estrategias. Entonces, hemos hablado de presupuestos, de Universidad de Derechos Humanos, el diagnóstico, el desafío, vamos con las estrategias. Y ya terminamos. Es fundamental la existencia de centros e institutos que desplieguen progresivamente relaciones con la sociedad civil. También la confección de redes. Hay que hacer diagnósticos curriculares sobre el estado curricular de los derechos humanos dentro de todas las asignaturas. Los derechos humanos deben formar parte de una asignatura propia, pero además debe ser un contenido transversal de todas las asignaturas, de todos los planes de estudio. Hay que evitar la apropiación desde las ciencias jurídicas. Los derechos humanos son demasiado importantes para que queden en manos solamente de abogados y abogadas. Hay 2 maneras de encarar la medicina. Como un cuerpo sobre el cual se incide para curarle, o como una persona que es sujeto de derechos. Y que entonces esa persona no debe ser vulnerada en sus derechos en la interacción de la relación médico-paciente.
Y sobre esto, por supuesto, un magnífico fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene que ver con un caso con Bolivia en el cual se le ligaron las trompas sin el consentimiento a una mujer. No han tenido formación en derechos humanos quienes hicieron esa práctica, sin duda, y en género muchísimo menos, por supuesto. Y así podríamos pasar por todas y cada una de las disciplinas educativas en la universidad. Después hay que hacer un diagnóstico sobre el material para la educación en derechos humanos y desarrollar material propio desde la propia disciplina. No tiene mayor sentido caer a la Facultad de Medicina con los tratados internacionales de derechos humanos. Con algunas cosas sí de esos tratados que pueden ser útiles. Pero lo interesante es cómo trabajar en... Miren, imagino que todas las personas aquí han pasado por alguna situación donde han estado internadas o han tenido un pariente o una pariente internada. ¿Sí? El trato inhumano y degradante, la deshumanización gratuita que se da en los hospitales tiene que ver directamente con la falta de formación en derechos humanos de quienes pasan por las facultades de medicina. Personas que son dejadas en los pasillos, semidesnudas, esperando que venga alguien a llevar la camilla. Personas a las que se les entra a hacer una práctica entre 10 personas sin preguntarle si le molesta o no le molesta que haya 10 personas mientras se les hace esa práctica. La manera de transmitir una noticia médica sin la más mínima empatía, digamos, a quienes son familia. Y podría dar 5.000 ejemplos más. Entonces, quien diga que la medicina no tiene nada que ver con derechos humanos, por supuesto, lo que está es avalando esa situación. Y así con cada una de las disciplinas, ¿eh? Con cada una de las disciplinas. Por supuesto, la dimensión de género es inevitable. Es imprescindible. No se puede trabajar en derechos humanos sin dimensión de género. No se puede. Dimensión de género que tiene mucho más que ver que con los derechos humanos de las mujeres. Pero además no se puede trabajar en derechos humanos sin asumirse feminista. Y sin intentar deconstruir el fuerte machismo que nos toca por formación, básicamente para renunciar a determinados privilegios. Por supuesto, la gestión institucional educativa en derechos humanos dentro de las universidades es muy importante. Mujeres y hombres que conduzcan las instituciones educativas desde perspectiva de derechos humanos. ¿Cuánto se pone eso en tela de juicio al momento que se eligen personas para ejercer decanatos o rectorías, presidencias de universidades, etcétera, etcétera? ¿Cómo se forman los equipos educativos dentro de las gestiones universitarias? ¿Cuál es la perspectiva de derechos humanos que tienen esos equipos? Porque la relación entre educación y derechos humanos tiene 3 vías básicas. La educación es un derecho humano. La educación en derechos humanos, es decir, el contenido educativo. Y lo tercero tiene que ver con la práctica en derechos humanos dentro de las instituciones educativas. Y esta dimensión es mucho más compleja. Y si esta dimensión no se lleva adelante, si quienes gestionan, enseñan, realizan tareas administrativas adentro de las universidades, no lo hacen en perspectiva de derechos humanos, el programa más bonito en derechos humanos se convierte en papel mojado. Porque además marca una fuerte esquizofrenia entre lo que se establece curricularmente y el comportamiento institucional. ¿Cuánto juega la experticia en derechos humanos dentro de los mecanismos de acceso a la función docente?
¿Qué tal son los posgrados? ¿Y cuánto hay de derechos humanos en los posgrados que no son de derechos humanos entitariamente? ¿Cómo se establecen mecanismos idóneos de control de derechos humanos dentro de las universidades? Defensorías, ombudsperson. ¿Cómo aplicamos todos estos criterios a los ámbitos universitarios de educación privada? Ese otro gran bolsón que nadie se atreve a tocar. La educación privada no es una vía libre para discriminar. La educación privada no es un espacio a partir del cual se puede ir en contra de las obligaciones en materia de derechos humanos. Y si así es la educación privada, entonces el Estado no debe reconocer los títulos que entrega esa institución. Porque la obligación del Estado es de garantizar la educación en derechos humanos en todos los niveles educativos. Y esa es una función indelegable del Estado. Y por supuesto, este es un campo interesante de litigio estratégico, además, para el futuro. Termino en serio, con 3 o 4 cositas de consideraciones finales. La reforma universitaria en América Latina fue una respuesta en la segunda década del siglo pasado al statu quo de la universidad confesional que heredamos de España. Pero no deberíamos tener hoy que hacer un esfuerzo para explicar por qué hay que educar en derechos humanos en las universidades. Más bien, el esfuerzo tendría que estar dado en explicar por qué no se enseñan derechos humanos en las universidades. No resulta lógico desde ningún punto de vista. La nueva reforma universitaria no podrá prescindir de los derechos humanos de manera transversal, ni podrá prescindir del protagonismo de las mujeres. La foto a la que yo me refería es de solo hombres subidos a esa terraza. La próxima foto deberá ser de mujeres. Lo es de mujeres. La movilización en relación al debate por la interrupción voluntaria del embarazo ha sido claro. La movilización actual en Brasil de El No, protagonizada por cientos de miles de mujeres en las calles, muestran efectivamente esa ola a la que se refería Marisa, y que es una ola felizmente imparable. Fue en Córdoba para América Latina. ¿Por qué no desde La Pampa? La que viene, efectivamente. Solamente hay que entender a los derechos humanos como el agua para que las sociedades puedan respirar. ¿Por qué es eso? Sin derechos humanos se sobrevive, pero no se vive. Y la vida es efectivamente una sola. Anotaba que Marisa hablaba de Cortázar al inicio y pensaba que en la historia de Cronopios y Famas, Cortázar también decía que los cronopios tenían la estúpida locura de vivir cada espacio y cada momento como si fuese el último. Y aprovechar los espacios de gestión como si fuese el último. No importa cuánto tiempo nos toque estar en los lugares. Hay que hacer lo que hay que hacer. Y hay que hacerlo ya. No hay que esperar más para hacerlo. Desde La Pampa, para América Latina. Así debe ser. Y están dadas todas las condiciones en esta facultad para hacer eso. Me consta, les juro, no saben cómo. Me consta efectivamente que eso es así.
Así son la educación y los derechos humanos, como esos amores fundacionales. Muchas gracias.